nombre es Carlos David Calero, director general de la firma El Asesor Contable, quienes estamos para enseñarte a tributar bien y pagar lo justo, porque el desconocer te hace perder. Muy buenas noches, mis estimados asesores. Mi nombre es David Calero, soy CEO de la firma El Asesor Contable. No olviden de seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Estamos como El Asesor Contable. Vayan, suscríbanse. Si no han visto en nuestro canal de YouTube especialmente, estamos subiendo contenido exclusivo a esa plataforma y nos pueden encontrar como El Asesor Contable. Suscríbanse, no olviden de activar la campanita porque cada vez subimos temas nuevos. En Instagram, vayan a seguirnos en Instagram. En Instagram estamos como El Asesor Contable también y también subimos contenido. Estamos subiendo contenido exclusivo para cada plataforma, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas bastante interesantes fue el tema de que si tú eres un empresario o eres contador y tienes que facturar con IVA 0 e IVA 12, ¿qué era lo que teníamos que aplicar, por favor? Si facturabas con IVA 0 y con IVA 12 al mismo tiempo. Aplicar el factor de proporcionalidad. Por ejemplo, el tema de factor de proporcionalidad también lo tenemos exclusivamente en Instagram, en nuestro IGTV. Entonces no olviden de seguirnos también en Instagram para las personas que usan esa plataforma. Así que, bueno, el tema de hoy, mis estimados asesores, es reformas tributarias de julio del 2021. Estas no son todas las reformas que ofreció el gobierno, pero supondría yo que de a poco ya están empezando No, ¿O cómo es? Explícanos. Estas reformas tributarias se dan al veto que dio el presidente anterior. El presidente anterior vetó esta reforma tributaria y la Corte Constitucional ordenó que se publique porque no viola ningún derecho constitucional. Perfecto. Con fecha 2 de julio del 2021, en el suplemento número 486 del régimen oficial, se publica la ley reformatoria a la LORTI. Según el artículo 11 del Código Tributario, en su segundo inciso señala que la aplicación es desde el 1 de agosto de 2021. El 31 de diciembre de 2019, con vigencia al 1 de enero del 2020, fue la última reforma tributaria a través de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores a la misma. Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por periodos anuales como acto meramente declarativo, se aplicará desde el primer día del siguiente año calendario y desde el primer día del siguiente mes cuando se trate de periodos menores. Perfecto. En otras palabras, ¿qué quiere decirles esto? Si bien está publicado en el registro oficial, las reformas son al IVA, al impuesto al valor agregado, que no se declara de manera anual. Si se declarase de manera anual, regiría desde el 1 de enero del 2022, pero como es periodo mensual, se debe hacer desde el 1 de agosto del 2021, aplicar estas reformas tributarias que no son largas, pero sí cuesta aprender. Y por eso estamos aquí. Y para eso estamos aquí. Ya en el registro oficial que les nombré del viernes 2 de julio del 2021, en el suplemento 486 del registro oficial, están las disposiciones que se reforman. La ley se llama Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno. Disposiciones reformatorias. Artículo 1. Agréguese en la parte final del artículo 62 de la Ley de Régimen Tributario un inciso con el siguiente texto. Como va a ser agregado, voy a leer primero el artículo 62. Perfecto. Sujeto activo. El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas, SRI. El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas, que para el efecto se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores se transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional para su distribución a los partícipes. Ahí
Luego de eso se incrementa lo siguiente. Esto es la reforma. Excepcionalmente, cuando el impuesto al valor agregado sea recaudado por entidades y organismos del sector público del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país, actuando estos como agentes de retención, los valores retenidos permanecerán en sus cuentas corrientes y no se depositarán en la cuenta del Servicio de Rentas Internas. Al efecto, las entidades y organismos del sector público, del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país deberán notificar en la declaración y anexos los valores retenidos que no han sido depositados en la cuenta del Servicio de Rentas Internas para mantener el respectivo registro contable. Agréguese en la parte final del artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno un inciso que diga lo siguiente. Artículo 63. Artículo 63. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del IVA. A. En calidad de contribuyentes, quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. A.1. En calidad de agentes de percepción. 1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa. 2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con una tarifa. 3. Los no residentes en el Ecuador que presten servicios digitales conforme se definan en el reglamento a esta ley, siempre y cuando se registren en la forma establecida por el Servicio de Rentas Internas. B. En calidad de agentes de retención. 1. Los contribuyentes calificados por el Servicio de Rentas Internas de conformidad con los criterios definidos en el reglamento, por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestaciones se encuentra grabada, de conformidad con lo que establezca el reglamento. 2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores. 3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios grabados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior. Y 4. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades que importen servicios grabados por la totalidad de IVA generados en tales servicios. ¿Leo todos? Todo. Ok. Está largo el artículo. Sí. Ok, perfecto. 5. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la comercialización de combustibles. Y 6. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los pagos efectuados a la adquisición de servicios digitales, cuando el prestador de servicios no se encuentre registrado, y otros establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. Los agentes de retención del impuesto al valor agregado, IVA, retendrán el impuesto a los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor agregado, IVA, el que servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del impuesto a la renta. Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos pagos se realicen con tarjeta de crédito están obligados a desagregar el IVA en los comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente. Caso contrario, las casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento. Muy bien. A eso dice, agregues en la parte final del artículo 63 que acabaste de leer de la Ley de Régimen Tributario Interno un inciso con el siguiente texto. Cuando el agente de retención sean las entidades y organismos del sector público,
del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país retendrán el 100% del impuesto al valor agregado IVA. Los valores retenidos permanecerán en sus cuentas correspondientes y no se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas. Al efecto, las entidades y organismos del sector público, del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país deberán notificar en la declaración y anexos los valores retenidos que no han sido depositados en la cuenta del Servicio de Rentas Internas para mantener el respectivo registro contable. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba antes con el tema de que antes no sé si no se podía compensar o si se podía compensar o había un vacío legal en ese entonces? ¿Qué pasa ahora? Ahora se permite la compensación automática. Ok. ¿Qué tienen que hacer los GATS ahora? Comprar, retener el 100% del IVA y ese 100% del IVA, quedarse con ese 100% del IVA retenido en sus cuentas y reportar al Servicio de Rentas Internas lo que han retenido y el valor del IVA que han pagado. Ok. Como acto meramente informativo. Ok, perfecto. Hay una disposición transitoria. La disposición en el artículo 3, que es el último, agréguese a la Ley de Régimen Tributario Interno las disposiciones transitorias siguientes. Cuarta, asignación presupuestaria de valores equivalentes al impuesto al valor agregado IVA, pagado por las entidades y organismos del sector público, del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país. El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectuaron las entidades y organismos del sector público, del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país y que actualmente se encuentren pendientes de asignación, seguirán las siguientes reglas. 1. El Servicio de Rentas Internas compensará, si es que están debiendo, debe el Servicio de Rentas Internas compensar las obligaciones tributarias pendientes de pago y notificará al Ministerio de Economía y Finanzas para que este último dé inicio a la asignación presupuestaria en un plazo máximo de 30 días posteriores a la publicación de esta ley. O sea, ¿qué significa eso? Que se acepta la compensación. Ok, se acepta ahora la compensación. Si es que el GAT tiene deudas con el SRI, el GAT puede compensarse esas deudas. Con el IVA que tiene objeto de devolución. Perfecto. 2. El Ministerio de Economía y Finanzas asignará vía transferencia presupuestaria el capital y acreditará en la cuenta correspondiente con cargo al presupuesto general del Estado el IVA pagado en adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectuaren las entidades y organismos del sector público del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país en un plazo no mayor a 6 meses, posterior a la publicación de esta ley. Estén atentos a nuestras redes sociales. En la parte de abajo van a poder ver nuestras redes sociales. Síganos porque va a ser fuente de información cuando ya publiquemos el formulario 125 dentro de nuestra página web. Así que no se olviden de seguirnos, de darle like a esta transmisión, compartan para que esta comunidad de asesores tributarios se expanda dentro del Ecuador y seamos un ejemplo para los otros países en tema de recaudación tributaria, ¿no? Así es, que seamos agentes de cambio social. Agentes de cambio social y en este tema de impuestos. Así que muchísimas gracias, mi estimado asesor Calero. Buenas noches. Que tengan unas buenas noches. Esto ha sido Cultura Tributaria.